Usted ve y escucha la revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor arquitecto Patricio Donoso, flamante ministro de Trabajo. Y al saludarle, desearle éxitos, Patricio, en este encargo que le ha dado el presidente Lasso, su sensibilidad política, su acercamiento, su apertura al diálogo, su gran relación con todos los medios de comunicación y con sectores desde la Asamblea con los que usted ya ha tratado, sectores empresariales con los que usted no solo que ha tratado, sino que los ha representado, nos llevan a pensar de que entonces el señor presidente Lasso, en condición de todo eso, le ha pedido esta colaboración en el Ministerio de Trabajo y al que le deseamos éxitos, Patricio. Pero ya entrando en materia, quisiéramos ver cuál fue sus primeros pasos ya en el despacho y en el Ministerio del Trabajo. Bienvenido, buenos días, Patricio. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por esta entrevista y antes de contestar su inquietud periodística, déjeme agradecerle a usted, a Gonzalo Rosero, a Radio Democracia, a EXA, FM, porque a lo largo de los 8 años en los cuales fui legislador de la República, 2 de ellos como vicepresidente de la Asamblea, siempre tuve una apertura generosa por parte de ustedes, de Democracia, de Gonzalo, de usted, Francisco, y esa misma línea de apertura de mi parte se mantendrá sin duda alguna en la posición que me la ha ofrecido el presidente Guillermo Lasso como ministro de Trabajo. Por tanto, más allá de agradecerle por lo pretérito, por lo pasado, me anticipo en agradecerle por los contactos que tendremos, por supuesto, a futuro, hoy como ministro de Trabajo. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a usted. En realidad, y siempre hemos resaltado, o sea, si hay funcionarios públicos que han entendido, digamos, el trabajo que hacen los medios y los periodistas para informar, uno de ellos ha sido usted, eso se saluda. Y nuestro compromiso, Patricio, siempre decimos, es no callar, así es que cuando hay que criticar lo hemos hecho, pero sin lugar a duda usted es uno de los funcionarios que siempre tiene apertura para dialogar. ¿Cómo le fue el primer día en el Ministerio de Trabajo, Patricio? Complicado, pero bien. Yeah. Sí me tomo 15 segundos para decirle que si alguien ha luchado por acabar con la perversa y perniciosa ley de comunicaciones, he sido yo. Desde el 14 de junio del 2000 se aprobó esa ley sin debate, Francisco, sin debate. Una ley que le daba al señor Ochoa capacidad de sancionar cual torquemada a todos los medios de comunicación que no se alineaban al régimen de aquel entonces. Luché porque se derogase y hoy el presidente Guillermo Lasso derogó el reglamento y ha remitido a la Asamblea un proyecto nuevo, muy compacto, que garantiza la libertad de expresión, que garantiza la acción de la prensa. Me permito repetir una frase que la dice el presidente Lasso y yo la reitero. El mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa. Y hoy estamos consolidando, y la Asamblea tendrá que aprobar, por supuesto, con el mejoramiento correspondiente, una nueva ley de comunicación, derogando la anterior, derogando aquel dogal que significó la ley de comunicación de la famosa ley Mordaza, como la denominábamos, Patricio. Así es, una ley que le posibilitaba al señor Ochoa sancionar a muchos medios independientes porque no replicaban lo que decía el periódico kirchnerista, página 12, y lo sancionaba en la forma más absurda e injusta. Yo fui candidato a la reelección como asambleísta en el 2017, Francisco, y en mis recorridos, los medios de comunicación, sobre todo pequeños, me decía el asambleísta, no tengo $3,000 para pagar la multa que de cuando en cuando me impone el señor Ochoa. Y tenían que autocensurarse, una barbaridad. De tal manera que celebro que el presidente Guillermo Lasso haya establecido
o planteado una nueva ley de comunicación derogando el reglamento de la ley de comunicación inconstitucionalmente aprobada el 14 de junio del 2013. Recuerdo claramente esa fecha, yo me iniciaba como legislador. Bien, voy a su pregunta y muchas gracias por esta introducción que me ha permitido hacerla, Francisco. Me fue bien en el sentido de que estoy logrando la cooperación, por supuesto, de quienes están en el ministerio. Estamos afinando muchos temas, pero he de decirle con absoluta verdad que las cifras son dramáticas. Me explico. Hay más de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. 5 millones o más de ecuatorianos que tienen esa desesperanza de no tener un empleo estable. Y también frase del presidente Guillermo Lasso: nada es más precario que no tener empleo. Repito, nada es más precario que no tener trabajo. Y por supuesto, el plan nuestro, el plan del gobierno, del presidente Lasso y por supuesto del Ministerio de Trabajo, es plantear a la Asamblea Nacional, estimado Francisco, un proyecto de ley de oportunidades, sin topar el Código del Trabajo, respetando, sin duda alguna, todos los derechos adquiridos de los trabajadores que Dios mediante tienen empleo, que son los menos, y planteando un proyecto de ley que pueda generar en el mediano plazo empleo a los que no tienen. Y frente a ellos nos desarrollar un ambiente idóneo, un ambiente expedito, un ambiente amigable, un ambiente amigable laboral, me refiero, entre trabajadores y empleadores. Porque si tenemos un buen ambiente, habrá más inversión, habrá más credibilidad entre unos y otros, y unos mejores acuerdos entre trabajadores, empleadores y el gobierno que los puede regular. A propósito de eso, el señor doctor Galo Cárdenas Rodas, en un diálogo sobre la legislación y sobre las posibilidades que tienen, nos planteaba lo siguiente desde Cuenca, arquitecto Donoso. Esto dice el doctor Galo Cárdenas Rodas: donde creemos que es necesarísima una nueva modificación, incluso dentro de mis propuestas que le habíamos hecho llegar a través de la Cámara de Industrias de Cuenca al presidente electo, es justamente la unificación de las leyes laborales, es decir, un reordenamiento laboral, porque tenemos un montón de acuerdos, tenemos leyes dispersas, un código obsoleto, etcétera, mandatos que todavía están funcionando. Entonces era muy necesario este ordenamiento de lo laboral a través de un nuevo código. Creo que lo mejor es trabajar con una ley paralela que de alguna manera garantice en primer lugar los derechos de los trabajadores, de esos solo 2.800.000 personas en el país que tienen empleo, y que promueva la creación de nuevas fuentes de trabajo para esos 7 o 8 millones de personas que no tienen un empleo pleno y que por ello se debe legislar. Es decir, yo creo que estos acuerdos deben ser por los 8 millones que no tienen empleo pleno y no solamente por los 2.800.000 que lo tienen. Entonces debemos pensar en eso. Este es el planteamiento hecho por el doctor Galo Cárdenas y que además dice lo hizo también al presidente. ¿Cómo entonces interpretar y cómo trabajar desde estos planteamientos, Patricio, para plantear a la Asamblea? Porque allá tendrá que ir un proyecto de ley entonces. Así es, concuerdo con la lectura que le da a la problemática del empleo el doctor Cárdenas, sin duda alguna. El Código del Trabajo tiene que garantizar los derechos de los trabajadores que ya tienen empleo, es decir, aquellos, Dios mediante, ecuatorianos que tienen un empleo estable, un empleo digno, en la medida de lo posible, y que tienen con la seguridad social y todos los derechos de los trabajadores. Y el doctor Cárdenas con claridad dice, hay que preocuparse de los que no tienen empleo. Para eso precisamente, y él habla de un proyecto paralelo, y estamos en eso, está bastante avanzado el proyecto de ley de oportunidades, y usted, Francisco, también lo dice con realidad, su lectura es correcta. Esto tiene que ser aprobado por la Asamblea. Y yo voy a aprovechar mi experiencia legislativa de 8 años para consensuar los temas, para dialogar, para sociabilizar. El doctor Rodrigo Borja dice que no se dice socializar, porque esto no es una fiesta, es sociabilizar, enciclopedia de la política. Por lo tanto, voy a usar bien el idioma. Vamos a sociabilizar el proyecto. He hablado ya con la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea.
sé cuál es el trámite, sé cómo se aprueba un proyecto, sé cómo se lleva adelante ese diálogo y sé cuáles son los puntos importantes que deben abordarse en el tratamiento de un proyecto de ley. Por tanto, esa ventaja la voy a utilizar, sin duda alguna. Los 8 años de legislador me están sirviendo para precisamente tomar el toro por los cuernos y llevar adelante un proceso que al final debe culminar en la aprobación de una ley, con las mejoras correspondientes, por supuesto. Para eso está la legislatura. No se olvide, Francisco, y opinión pública que me escucha a través de Democracia y de EXA, que es la asamblea la que aprueba una ley, la que genera, la que promulga una ley. Y por supuesto, esta iniciativa que vendrá del Ejecutivo, ya lo anunciará en su momento el presidente Guillermo Lasso, y por supuesto el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, para que ese proyecto no solamente se socialice con la asamblea, sino también con los trabajadores y también con los empleados. ¿Ha tenido ya algún contacto a propósito de esto de trabajar, de vincular, de dialogar, cosa que usted ha demostrado en la que tiene éxito? Un primer contacto con las centrales sindicales, con otras organizaciones laborales, porque si bien es cierto, ya no son lo que eran las centrales sindicales, quizá porque las modalidades de trabajo han cambiado y habrá que ayudarles también, ministro, a que las centrales vuelvan a tener esa gran representación de los trabajadores e interpreten la voz e incluso de aquellos que que no tienen trabajo, que se refuerce la organización social. No hay mejor forma que dialogar con esta estructura. ¿Hay un contacto ya con ellos, ministro? Su lectura es la correcta y estoy precisamente armando un cuadro de reuniones con dirigentes sindicales que son buenos. La gran mayoría, por no decir todos, son gente buena que lo que está buscando, lo que apartado es diálogo, lo que está buscando es tener mejores posibilidades de generación de empleo y mejores garantías. Yo les voy a decir en forma directa a ellos, soy un hombre de diálogo, usted sabe, Francisco, que soy hombre de diálogo, y esa ha sido mi característica y lo ha sido en toda mi participación pública en el gobierno del doctor Gustavo Noboa como director ejecutivo del CONAM, luego como asambleísta. Ese diálogo tiene que ser directo y yo les voy a decir a los dirigentes sindicales con toda la estimación del caso, sin duda alguna, que debemos que los trabajadores se preocupen con mucha fuerza de la estabilidad económica de la empresa a la cual prestan sus servicios. Porque si logramos los trabajadores coadyuven con la empresa, ellos van a ganar 2 cosas. 1, estabilidad de su propio trabajo, pues, de su propio empleo. Y 2, van a ganar utilidades, el 15% que establece la ley. Y obviamente las garantías que tienen los buenos trabajadores. Yo no conozco un solo emprendedor que vote al buen trabajador, no conozco. Los trabajadores saben que si tienen un diálogo amigable con el emprendedor, van a ganar mucho. Y el empresario sabe también que debe tratar bien a sus trabajadores, no solamente en cumplir sus obligaciones de orden laboral, afiliación al IES, pagos puntuales, también sus obligaciones de orden tributario, obligaciones inherentes al buen trabajo, al buen ambiente de trabajo, sino que este diálogo debe ser, Francisco, para que se produzca el llamado ganar-ganar, que ganen ambas partes. Los trabajadores se sientan garantizados, pero que también los emprendedores se sientan garantizados sin cambios de todos los días de la normativa de trabajo, de las reglas del juego, de leyes tributarias que sean permanentes en el tiempo, para que el empresario pueda invertir con mayor certeza y que los trabajadores tengan certeza de su estabilidad. Pero vamos a hablar también, mi estimado Francisco, con su venia, de una ley que ya está en la Asamblea. Yo lo califiqué como miembro del CAL hace pocas semanas como asambleísta y vicepresidente de la Asamblea. La Ley de Economía Violeta, que trata de establecer garantías para las mujeres, para los jóvenes. Es decir, darle también incentivos al empleador para que contrate más mujeres, incentivos incluso de orden tributario, para que pueda contratar más mujeres, mayor estabilidad de las mismas y, por supuesto, lograr poco a poco, a través de un ambiente amigable, que se contrate más gente. Termino esta parte diciéndole lo siguiente, Francisco. Tenemos que firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos,
ojalá con Japón y Corea del Sur. Tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico para que vengan más inversiones. Y ¿De qué nos sirve esto? frente a esto, ministro, frente a lo que usted acaba de decir, el señor ministro de la Producción, el economista Julio José Prado, decía lo siguiente, para que usted continúe con esta línea de reflexión de cómo dinamizar. Esto dice el economista Prado, ministro de la Producción y Comercio Exterior. Que vamos a trabajar sobre una fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Un grupo de trabajo público-privado que va a identificar inmediatamente, ¿no es cierto?, en los 100 primeros días, acciones prioritarias en cada sector productivo que desde el gobierno y desde el sector público podemos ayudar a destrabar, ¿no es cierto?, para que las empresas, sectores productivos e industrias puedan enfrentar a esta crisis. Y del lado privado también que las empresas e industrias encuentren oportunidades de colaboración. La política de reactivación, la política industrial no es mía, no es del ministerio, no es del presidente, es del país. Y bueno, y en eso entonces encuentra usted una posibilidad de, trabajando con el Ministerio de la Producción, los empresarios y los trabajadores, entonces, ministro, buscar una forma de generar este trabajo, de crear fuentes de trabajo como las que usted nos está hablando a través del comercio exterior. La respuesta a su pregunta, Francisco, es un rotundo sí. Por supuesto que sí. Yo creo que mi colega Julio José Prado tiene toda la razón. Hay que activar esos emprendimientos a los que él ha hecho. Y para ello, sin duda alguna, decía en mi intervención, hay que firmar acuerdos comerciales, hay que generar seguridad jurídica en el Ecuador, hay que bajar el riesgo país para que vengan más inversiones, para que el costo del dinero sea menor, para que puedan esos nuevos emprendimientos generar nuevas plazas de trabajo y empleo. Si en torno a radiodemocracia, estimado Francisco, no hubiesen 2 farmacias sino 4, o no hubiese una ferretería sino 2, generaríamos el doble de ofertas de trabajo y empleo. Y por supuesto, generar también sistemas de contratación que no le obliguen perversamente al joven ecuatoriano a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Repito la frase, no podemos obligar al joven ecuatoriano a dejar sus estudios porque requiere trabajar. Y vaya que requiere trabajar, vaya que sí requiere trabajar, pero no cortemos su ilusión de vida, que es tener una carrera profesional, una carrera técnica, universitaria o lo que fuese. Para eso debemos permitirle al joven ecuatoriano a que trabaje y estudie al mismo tiempo. Lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso. Y por supuesto, ese sistema de contratación tiene que ser tan amplio que, obviamente, conservando todos los derechos de los trabajadores, tiene que ser tan amplio, digo, que todos ganen, que todos ganen. Es que ya es hora de que todos ganemos en el Ecuador, que no hayan perdedores, y que para ello, y concuerdo con el ministro Prado, Julio José Prado, esas aperturas en el sistema productivo deben darse, y debemos hablar con los empresarios, con los emprendedores. No se olvide, Francisco, que el 92% del empleo lo genera el sector productivo privado, y con ellos también hay que hablar. Y yo he tenido la suerte de ser dirigente gremial toda mi vida, y por supuesto conozco las inquietudes de los emprendedores, pero también he sido trabajador, entiendo las inquietudes de los trabajadores. ¿Cómo 90.000, me parece, 280.000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año? Tenemos que darles oportunidades a ellos también, no también, de hecho a ellos. Y por supuesto hemos de generar y repito por tercera vez porque es importante, un ambiente amigable entre trabajadores y empleados. Ministro, el doctor Julio Michelena, el procurador de la Universidad Católica y profesor de varios tiempos de Derecho Laboral, me decía cosas como esta, por ejemplo, dice, habría que plantear desde el Ministerio de Trabajo el tema de la jubilación patronal, que termina poniendo a los 18, 19 años en peligro de perder el trabajo por esto. Incluso decía él, me decía, fíjate que ahora han cambiado el cálculo de esa jubilación patronal en el propio ministerio. Entonces, yo creo que hay temas en los que usted ya puede actuar,
en los 100 primeros días este tema y no sé si lo va a plantear como alternativa, a lo mejor reforma al Código Laboral, esto que termina siendo que se interpretó mal en último de los casos la jubilación patronal porque era para cuando no había seguridad social, pero que terminó siendo un derecho, digamos así. ¿Cómo hacemos para que el empresario y el trabajador, cuando están en 18, 19 años, no se vean en peligro? El uno de perder un trabajador capacitado y el otro de perder el trabajo por estos costos que pueden traer, ministro. Su lectura es correcta. La famosa jubilación patronal ha dado en términos reales, y yo estoy hablando en términos reales, he sido empresario y emprendedor toda la vida, más allá de coyunturales temporadas de servicio público. Esta jubilación patronal ha ocasionado en términos prácticos que muchos trabajadores pierdan su empleo, y pierden su empleo cuando ya tienen muchos años de trabajo y una edad en que al perder el empleo se torna más difícil conseguir uno nuevo. Por lo tanto, hay que, y voy a hacer la revisión correspondiente, por supuesto, tengo apenas 2 días de ministro, la revisión de los temas numéricos, las cifras, vaya, tenemos que hablar con cifras. Implica, o que nos dice, ¿qué implica esa jubilación patronal? Si con ella se genera mayor estabilidad o quizás se genera menor estabilidad. Muchos me han dicho, y no es un tema nuevo, para mí al menos, que bajó de 25 años a 20, recordará usted, estimado Francisco, hace que hoy a los 19 años el trabajador tenga mucho temor de perder su empleo. Entonces vamos a tener que conversar. Por eso decía yo, ese ambiente amigable nos debe llevar a hablar de la conveniencia o no de la jubilación patronal, porque lo que queremos es ayudar al trabajador a que tenga estabilidad. Si el trabajador se preocupa porque esa empresa gane, porque esa empresa tenga utilidades, porque esos empresarios que pusieron su billete para generar un emprendimiento ganen, el trabajador está beneficiándose también. Por lo tanto, el trabajador debe preocuparse porque su empresa, la cual presta sus servicios, gane dinero, porque él ganará utilidades también del 15%. Y sobre todo ganará algo que también es muy importante, no sé si más o menos, pero es muy importante, estabilidad, pues, estabilidad en su fuente de trabajo y empleo. Por tanto, concuerdo con su lectura y la lectura de la persona que usted me mencionó, no recuerdo el apellido. El doctor Julio Michelena. Sí, no le escuché bien cuando usted lo dijo, por eso es que se me fue Michelena. Concuerdo con él, vamos a revisar este tema sin duda alguna. Repito, tengo 2 días de ministro y me estoy llenando de elementos de juicio. En cuanto a cifras, en cuanto a concepto, usted tiene razón, su lectura es la correcta y la lectura del doctor Michelena es correcta. Y bueno, entonces, ministro, usted va a trabajar y ha dicho con la Asamblea también, y ya tendrán un proyecto de ley. Ha dicho que no se revisará el Código Laboral, a lo mejor sí hace falta reformar algo, pero tiene también leyes como la ley humanitaria y la ley Violeta, que usted ya nos recordó, que a mucha gente está pidiéndole que se revise. En el proyecto de ley podrá ir alguna reforma a esto que se ha debatido ya y que algunos sienten que perjudica a los trabajadores y otros dicen no, sí nos ha permitido avanzar también en plena pandemia. ¿Usted está tomando en cuenta eso tanto de la ley humanitaria como lo de la ley Violeta? Esa sí ya nos dijo, ministro. Sí, con respecto a la ley Violeta, incentivos para que se contrate más gente, sobre todo a mujeres, por eso el nombre, y por supuesto el generar oportunidades. En cuanto a la otra, lo primero que hice al llegar al ministerio fue preguntar cuántos empleos se recuperaron a través de la ley humanitaria aprobada por la Asamblea hace más o menos un año. La respuesta fue 70,000 empleos se recuperaron, y ojalá esas cifras aumenten. Es importante. Yo soy de aquellos que piensan que la ley humanitaria tiene cosas buenas, quizás no perfectas, por supuesto. No existe ley perfecta. Si algún ciudadano me dice que existe una ley perfecta, está equivocado. Está equivocado. Las leyes generalmente no son perfectas, casi nunca son perfectas, pero hay leyes que son buenas en un alto porcentaje y otras no. La ley humanitaria tiene cosas buenas. Logró, a través del análisis y resolución
sobre el tiempo de trabajo, es decir, el horario y los días, perdón, las horas de trabajo diarias y el tema salarial, logró salvar muchos empleos. Porque esta pandemia es muy dura. Los que consideran que esto ya ha pasado, no señor, No, no ha no, pasado. está en plena pandemia, sí. Así es. Y estando en plena pandemia, cuidado, a alguien se le ocurre irse contra la ley humanitaria, porque esa ley permitió salvar muchos empleos. Le voy a dar 3 ejemplos rápidos, con su venia, Francisco. El sector turístico. Al inicio de la pandemia, nadie viajaba, nadie iba a un tour, nadie iba a Galápagos, y los barcos estaban ahí varados. Y el costo para los dueños de aquellos emprendimientos era enorme, porque tienen que mantener al barco, pues no pueden dejarlo ahí a la intemperie. Y por supuesto, no tenían ingresos. Hay que tener en cuenta esa rama de la producción, sin chimeneas, que es el turismo. Vamos a otro, la flor. En plena pandemia, sobre todo al inicio, ¿quién compraba una flor? ¿Quién podía exportar una flor? ¿Quién podía regalar una flor si no había cómo salir de casa? Entonces, los floricultores se hicieron beneficiarios de la ley humanitaria para que sus trabajadores no pierdan el empleo. Quizás, bueno, con una reducción de horas de trabajo y de ingresos, pero sí perder el empleo. Le voy a dar otro ejemplo clarísimo. Las escuelas y colegios. No podíamos permitir que pierdan empleo los profesores y quienes laboran en el sector educativo, en virtud de una pandemia que nos obligó a todos a estar encerrados casi un año, estimado Francisco. Por lo tanto, hay cosas positivas de la ley humanitaria. Si en algún momento el presidente era necesaria alguna reforma, pues se la hará. Pero evidentemente esa ley humanitaria ha salvado miles de empleos. Y bueno, y aquí hace un rato conversábamos con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre y él quedó pendiente en el diálogo que íbamos a tener con Patricio Donoso, el ministro de Trabajo, y dice: artículo 1 del nuevo Código Laboral, acuerdo entre las partes, publíquese en el registro oficial. Claro, él está apostando a este acuerdo. Pero sin duda lo que se necesita también, Patricio, es cómo garantizar en esto que a veces sí se da, el que acuerdo entre desiguales, ¿no? Entre desiguales, usted dice la inversión, el trabajo, sí. Pero también los trabajadores necesitan determinados resguardos. El acuerdo entre las partes se puede priorizar con respeto a la normativa vigente o a una nueva normativa que promocione, y esta que usted dice van a llevar al Parlamento, ministro. La respuesta, tanto a usted como a la opinión pública y al propio presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, sí, acuerdo entre las partes. La propia ley humanitaria establece la necesidad de acuerdo entre las partes para lograr aquel tema inherente a las jornadas de trabajo y a los salarios. Hay que establecer con mucha fuerza acuerdo entre las partes, porque Rodrigo Gómez de la Torre dice de una forma, yo la digo de otra, pero es lo mismo: un ambiente laboral amigable, acuerdo entre las partes. Solo con el esfuerzo de ambas partes, a través del diálogo, cediendo posiciones de ambas partes, lograr ese acuerdo amigable o acuerdo entre las partes. Quien va a una negociación, estimado Francisco, con la idea de no ceder nada, hay que ceder y también lograr que la otra parte ceda. Ese es el principio conceptual universal de un acuerdo, que las dos partes puedan ceder posiciones para llegar al justo medio, que no solamente es una frase de cliché, pero debe ser también una realidad. Concuerdo con Rodrigo Gómez de la Torre, acuerdo entre las partes es clave, no solamente en lo que está en la ley humanitaria, sino en lo que reflejará el proyecto de ley, que está bastante avanzado y que, repito, yo ya conversé con la presidenta de la Comisión de los Trabajadores en la Asamblea. Yo sé cómo se aprueba una ley, cómo se la tramita, precisamente para hacer. Yo voy a ir a la Asamblea, no me vaya a llamar a la Asamblea a mí, yo me anticipo, iré a la Asamblea, a la Comisión de los Trabajadores, y explicaré el proyecto, socializaré, por supuesto, el mismo, pero a través de ser el lazo, el nexo entre trabajadores y empleadores, y la propia Asamblea, que es la que promulga las leyes. Ministro, muchísimas gracias. Estaremos entonces pendientes a que cuando ya concluya el proyecto
poder conversar, poder analizar ese proyecto que van a enviar a la Asamblea. Éxitos en su trabajo. Del éxito de ustedes depende también el éxito del país, ministro. Gracias, Patricio, por acompañarnos esta mañana. Gracias. Quiero robarle 10 segundos para decirle Por que favor. no se sorprenda, le llamo a pedirle que me invite para precisamente hablar ya del proyecto más firme que será presentado a la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso. Y usted sabe que aquí siempre será bien recibido, su aporte como ciudadano se ha valorado siempre. Muchísimas gracias, señor ministro. Éxitos. Ha estado con nosotros el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Estamos terminando el día de hoy, nos encontramos mañana, como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana entonces. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.